Bueno, hermanos, ahora justamente vamos a hablar del tema de la institución, de los 12, institución de la iglesia, de los sacramentos, porque tenemos nosotros una iglesia que tiene todo. Sabemos que en nuestra iglesia nosotros tenemos la plenitud de Jesús, donde está Él, está vivo. Esa es la plenitud. Tenemos también una madre que Jesús nos dio, nos entregó. Y después de en las apariciones, Él los llama a los discípulos, los llama de hermanos y nos dice que tenemos un Padre en el cielo. Nos entrega a María como madre, nos entrega a su Padre y dice que es nuestro Padre. ¿Cuánta herencia del cielo tenemos, hermanos, en nuestra iglesia? Y Él quiere ser glorificado en su iglesia. Él quiere que seamos uno. Y por eso Él vino, murió y se entregó por nosotros y derramó su sangre, dice. Purificó, dice, con su agua, lavó, dice, para que su iglesia sea sin mancha e inmaculada. Eso también vamos a encontrar, hermanos, en Efesios. En Efesios también vamos a encontrar cómo Jesús se entregó. Dice en Efesios 5:25, dice que Jesús, Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Por eso la iglesia es santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Hermanos, es palabra de Dios. Esa es la iglesia, hermanos, que Jesús soñó y que Jesús hizo y existe hace 2000 años y conformamos nosotros. Nosotros somos ese cuerpo que Él quiere unir. Nosotros somos su iglesia. Entonces, hermanos, Jesús instituyó a los 12. En Marcos 3:13 al 14 dice, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12, hermanos, instituyó a los 12 para ser sus servidores, sus apóstoles, sus embajadores aquí en la tierra. Él le llama embajadores a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque son sus portavoz, son sus representantes aquí en la tierra, los sacerdotes, los apóstoles. Entonces, por eso, Él instituye a los 12, los prepara y los forma permanentemente. Ellos tienen una relación íntima, con Jesús. Ellos dejaron todo para estar permanentemente con Jesús. Imagínense la gracia que tuvieron. Lo recibieron todo del mismísimo Dios. Los apóstoles compartían la intimidad del Maestro. Fueron llamados a estar permanentemente con Él. Marcos 3:14. Eran formados por el Señor con instrucciones diferentes a los que están afuera. Marcos 4:10 al 11. Porque muchas veces Jesús hablaba a la multitud, pero queriendo teológicamente enseñar a sus apóstoles, a sus discípulos. Y cuando no entendían algo, Él siempre lo apartaba y lo llevaba muchas veces a las montañas o a la barca para estar más tranquilo con ellos y para enseñarle mejor qué intimidad tenían con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo estaba formando su iglesia en la persona de los apóstoles. Hermanos,
Qué grande es saber eso, que Jesús amó y se entregó por su iglesia, que vino a lavarla con su agua y con su sangre, y vino a purificarla con su sangre. Esa iglesia somos nosotros, hermanos. Ese cuerpo de Cristo somos nosotros. Dice en Efesios 1, Efesios 1, 22 al 23. Dios colocó todo bajo sus pies. Dios colocó todo bajo los pies de Jesús, de su Hijo. Y lo constituyó cabeza de la iglesia. Entonces, si yo quiero formar parte de ese cuerpo de Jesús que es cabeza, yo no puedo decir, yo acepto a Jesús que es cabeza, pero no acepto su cuerpo, no acepto no acepto a sus sacerdotes, sus enseñanzas, no acepto al Papa, no acepto a los sacramentos, porque yo tengo que aceptar el cuerpo místico y la cabeza que es Jesús. El cuerpo místico que es su iglesia y la cabeza que es Él. Acá dice, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Yo no puedo apartarme de su cuerpo y pretender tenerle a Dios sin el cuerpo. No puedo decir yo me caso hoy con mi marido, con mi esposo, me caso con la cabeza, pero el cuerpo no me gusta, el cuerpo no quiero solo la cabeza, no puedo. Hay una relación íntima que nunca nadie jamás podrá desvincular, podrá separar. Entonces si yo quiero ser cristiana, yo tendría que también abrazar esa iglesia con todas las letras. Ella es su cuerpo y en ella se despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Tenemos esa plenitud, tenemos certeza de estas palabras, hermanos. Pablo nos está enseñando, él no era cristiano, él era conocedor de las leyes, pero él perseguía a los cristianos, pero un día Dios lo llamó, Dios lo cautivó y él pudo entender lo que no estaba entendiendo. Se dio cuenta que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y cuando se fue para empezar a ejecutar a los cristianos, él llegó y dijo que era uno de ellos que ya contó su testimonio, cómo Jesús lo llamó y escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz del propio Jesús en sus oídos. Entonces, hermanos, ¿cuántas creencias paganas, cuántos dioses paganos tenemos? Desde la antigüedad, los egipcios, ellos creaban dioses, hermanos, con elementos atmosféricos, elementos de la naturaleza, animales, el dios de la fertilidad, el dios del sol. Pero el Dios no puede ser creado. Cristo no fue creado, fue engendrado. Dios no es criatura. Dios es un Dios que siempre existió. En nuestra mente no podemos entender muchas cosas, pero sí podemos ver, conciliar a través de la luz de la fe, de la palabra que abre mi entendimiento. Cuando Jesús se le apareció en esta semana a los apóstoles, estaban con miedo y Jesús dice la palabra que Jesús abre su inteligencia. Qué lindo que Dios nos da inteligencia para entender cosas que no entendíamos, que nos revela cada vez más su verdad. Porque necesitamos de esta inteligencia, necesitamos de su sabiduría, de su luz divina para comprender, para asimilar y para amar y practicar su palabra, como lo hacía la Virgen María Santísima. Entonces, hermanos, hoy era eso lo que quería compartir un poco. Que la iglesia que tenemos, que amemos todo lo que Jesús hizo por su iglesia. Antes, cuando Él apareció
a sus apóstoles por última vez y ascendió a los cielos, Él, él le encargó que vayaran a anunciar la palabra, vayaran a anunciar la buena noticia por todos los confines de la tierra. Por eso que el católico es universal. Por todos los confines. Entonces dijo que nosotros tenemos que la iglesia, que somos nosotros, en su casa, con su iglesia, tenemos que extender esta obra que Jesús comenzó. Por eso que la iglesia tiene su magisterio, tiene, por ejemplo, la Biblia y tiene las tradiciones. No podemos nosotros crear nuestras tradiciones de hombres. Tenemos que cumplir los mandamientos de Jesús. Y con Jesús vino a perfeccionarse la ley antigua. Jesús vino a enseñarnos por sobre todas las cosas la ley del amor al prójimo, de la entrega, de la renuncia, de la obediencia y de la fidelidad. Eso me va a llevar a la perseverancia final. Todos necesitamos llegar hasta allá. Estamos solamente pasando por esta tierra y dejando y echando semillas de este reino que nos va a acompañar en el cielo y que con Jesús un día podamos resucitar. Eso es lo que deseamos los cristianos y esa es la esperanza del cristiano. Sabemos que con Jesús un día resucitaremos y esa es la fuerza que recibimos. Esa esperanza que nos empuja a través de la fe. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios, damos gracias a la Virgen María Santísima por este momento, que ella estuvo con nosotros acompañándonos también en este encuentro una vez más. Que también seamos agradecidos con Dios y que también sepamos comprender y valorar con mucho celo apostólico también todas estas cosas que Jesús vino a hacer acá en la tierra por su iglesia y con cada uno de nosotros. Que así sea, hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.